Se habla en estos tiempos de la teología de la prosperidad y su vinculación con ciertos grupos neopentecostales, y en verdad que hace falta un poco desenmarañar la situación porque estamos ante una situación social y política que involucra lo religioso en el acontecer, en el panorama, y hay que situarlo de la mejor manera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grupos neopentecostales? Que creo que es lo que está como en el ojo del huracán o en la vista, en el ojo público. Nos referimos a estos grupos que nacieron de alguna manera de la cultura o de la denominación pentecostal, que es ya de larga data. No son iguales. Cuando nos referimos a grupos neopentecostales tenemos que hacer la distinción con los grupos pentecostales, pero no es menester de este video explicar esas diferencias. Lo que sí es hablar de neopentecostalismos en plural, porque no son todos iguales. Sí hay algunas convergencias muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con lo doctrinal o algunas prácticas litúrgicas o incluso la estructura eclesial, la forma en la que está configurado el liderazgo. En eso sí hay muchas similitudes, pero hay muchas vertientes. Ahora, ¿por qué nos interesa en esta coyuntura política? Bueno, porque justamente muchos de estos grupos neopentecostales, pero voy a referirme más que nada a las cúpulas de poder que están en estas iglesias neopentecostales, están tomando mucha fuerza en el ámbito político. No son las únicas que lo han tenido. En la historia de varios de nuestros países podemos ver que otras denominaciones del mundo evangélico, protestante o también de los sectores católicos han tenido injerencia y vinculaciones con el poder político. No podemos adjudicarlo solo a grupos neopentecostales. Pero lo que sí estamos viendo hoy es algo creciente y eso hay que subrayarlo. Entonces, me parece a mí clave mostrar cómo estas alianzas que se tejen en los grupos de poder, en las cúpulas religiosas, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por todo el continente, están haciendo mella y mucho ruido en nuestra situación política y política electoral. Ahora bien, ¿qué caracteriza a estas agrupaciones y a estas cúpulas de poder? Tenemos que hablar de su teología. La teología de la prosperidad es la teología de la prosperidad es algo puntual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una forma de acercarse a Dios que tiene que ver con nuestros recursos materiales y con el favor de Dios, que se vuelve un intercambio. Es decir, si yo tengo una enfermedad, si yo tengo una necesidad apremiante, si yo tengo un deseo que quiero que Dios cumpla, en nombre de ese deseo, de esa petición, yo le siembro o le ofrezco a Dios una cantidad de dinero o algo en especie. Puede ser una casa, un carro, las escrituras, una hipoteca, ahorros, etc. Y la idea de esto es que Dios me retribuye muchas veces más de lo que yo he dado. Me puede retribuir en salud, en dinero, en un mejor salario, en un mejor puesto, en una mejor propiedad, en la resolución de un caso específico. Entonces, esto es algo que caracteriza la teología de la prosperidad, lo constituye, porque justo como su nombre lo indica, me promete un éxito y una prosperidad que invariablemente es económica y también de salud. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que, bueno, esto no está en la Biblia, ¿verdad? No podemos hablar de que este tipo de transacción tiene una base bíblica, aunque la teología de la prosperidad, por supuesto, encuentra las bases bíblicas para poder apoyar esta visión de la fe. Entonces ha tenido mucho éxito, se ha catapultado a través de los medios de comunicación
que podemos llamar evangélicos. Puedo dar muchos ejemplos de eso, pero creo que la gente conoce qué medios de comunicación contribuyen a que esta teología se expanda. Yo no estoy señalando a la gente que la cree o que cree en esta ley bíblica, diría entre comillas, de la siembra y la cosecha, porque me parece que eso es muy particular de cada persona, de cada creyente, pero sí creo que es una teología que se presta a la manipulación y que ha logrado el enriquecimiento de muchísima gente que está en las élites, en los altos mandos y en las cúpulas religiosas de ciertos grupos neopentecostales. Esto en contraste con la pobreza o la carencia de mucha gente que con toda su honestidad y su fe ofrenda para que Dios le cumpla el milagro. Entonces me parece que ahí está el gran peligro, el gran riesgo, y es por esto que a muchos de estos personajes se les ha llamado mercaderes de la fe, y con toda la razón. Entonces eso sí me parece clave, sobre todo en este momento social y político que estamos viviendo, porque justo con esos recursos y muchos otros que no sabemos de dónde provienen y que yo los cuestionaría, se están logrando muchos pactos y vinculaciones indecibles con ciertos grupos políticos en nuestros países. Entonces, otra forma que es importante señalar de la estructura del liderazgo, sobre todo a nivel más amplio, es que muchas de estas iglesias funcionan con un liderazgo principal, que muchas veces proviene de la figura del llamado apóstol. Entonces, este apóstol es pastor o líder de una congregación particular que se vuelve una iglesia madre o iglesia matriz, y de ahí esta iglesia da cobertura espiritual a otras en la misma ciudad, en el mismo país e incluso en la región, y diríamos hasta a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede con esta figura religiosa principal o el apóstol? Bueno, que él tiene la revelación directa de Dios y eso le permite generar una agenda con puntos que Dios le ha revelado para su congregación, y por supuesto esto implica para todas las demás congregaciones e iglesias que están bajo su cobertura. Entonces, por eso vemos, no es casualidad, ver cómo muchas agendas se repiten en nuestros países. Ya hay algo marcado desde antes, porque supuestamente Dios ya ha revelado a esta persona en particular lo que debemos hacer para este año, por ejemplo, 2018, o para el ámbito educativo, el ámbito político, económico. Entonces, esto también hay que mirarlo de esta manera. Algo particular también de muchos grupos neopentecostales es el tipo de gente que tiene. Se ha hablado en muchos de estos procesos electorales y políticos de que hay abuso por parte de estos líderes religiosos porque hay mucha ignorancia en el pueblo. Sí podemos hablar de ignorancia, pero creo que estamos subestimando muchísimo a estos grupos. Mucha de la gente que llega a estas iglesias son gente profesional, con estudios de grado y posgrado, de clase media, con muchas aspiraciones. Hay muchos jóvenes en estas congregaciones. Podríamos explicar por qué, pero me parece que el punto aquí es que no podemos subestimar. Hay mucha gente preparada en estos grupos. Conozco a muchas de estas personas, admiro a muchas de estas personas por su trabajo profesional e incluso académico, pero estando en estas agrupaciones donde hay un líder y hay esa creencia de que la palabra de ese líder es revelación de Dios, bueno, ahí es donde se torna peligroso, porque entonces ponemos nuestros dones y preparación a merced de una agenda que se dice divina.
Entonces, por eso operan muy bien estos intereses en toda la región, porque es gente muy preparada la que los está ejecutando. Otro punto que quiero destacar es que el liderazgo de las mujeres en los grupos neopentecostales es clave. Podríamos ahondar en eso, pero creo que lo puntual y lo que quiero enfatizar es cómo en estos grupos muchas de las mujeres protestantes o evangélicas han logrado encontrar un espacio donde liderar, donde enseñar y dirigir sin las restricciones que se han tenido en otras denominaciones. Ha habido muchos avances gracias a las teologías feministas latinoamericanas, pero lamentablemente esto no se ha traducido en muchas de las prácticas de la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestra región. Pero sí en los grupos neopentecostales podemos ver muchas mujeres que llamamos empoderadas, lideresas, dirigentes, y creo que eso también hay que mostrarlo. Creo que es algo honesto que debemos de hacer, y también como gente creyente o no, que le gusta observar el fenómeno religioso, mirar este punto, porque me parece que también eso ha sido un motivador para que muchas mujeres de todas las edades se agreguen a estos grupos. Que al final del día sabemos que nuestras iglesias evangélicas y católicas pues se mueven por la fuerza de las mujeres, y eso hay que decirlo, en cualquiera de sus expresiones y denominaciones. Entonces, para puntualizar, creo que hay que ser honestos y honestas con el asunto de la situación social y política y su vinculación con el neopentecostalismo, porque este último es mucho más diverso y complejo de lo que creemos. Entonces, lo primero es trabajar este tema con honestidad, ver las virtudes, las características, lo esencial de estas agrupaciones y sobre todo de la gente que asiste a estas congregaciones. Pero también distinguir en cómo el abuso de poder, usando el discurso de lo religioso y la teología de la prosperidad, sí ha sido un detonante para que muchos pactos y alianzas políticas electorales se den a cabo en nuestros países, en la región. Entonces, eso también hay que puntualizar. Estoy hablando siempre de los grupos de poder, de ciertos líderes, apóstoles, pastores, que están al frente. No todos, algunos, y son de los más poderosos. Son estos que dictan las agendas, que reciben la revelación divina de manera directa y que marcan la pauta para que sus congregaciones, todas las que tengan su cobertura, caminen al paso que ellos han señalado, que he dicho que hay que decirlo, pues es la palabra de Dios, entre comillas, porque ¿quién puede comprobar que eso ha sido así? Entonces hay que creer en la palabra del líder, ¿no? Y nada, esto para puntualizar que estamos ante esta situación, este panorama que es complejo, complicado, pero que nos lleva a creyentes y no creyentes a mirar con más sospecha, a cuestionar, a mirar más allá de la superficie, a evitar absolutizar, a dejar de decir los pastores, los neopentecostales, los evangélicos, los cristianos, y empezar a hablar de los fundamentalismos, los que usan el poder, las cúpulas, las élites que usan y construyen teologías y discursos religiosos para manipular y para lograr avanzar en sus intereses políticos y económicos.